este material que he preparado con mucho gusto, con mucha ilusión, como les digo. Es una continuación de lo que la vez anterior había compartido, pero de alguna manera trato yo, número uno, de darle una pequeña repasada e irnos a los conceptos nuevos ya para finalizar el concepto total. ¿A qué me refiero? La vez anterior estuvimos hablando, vamos a dar una pequeña repasada así, tipo relámpago, Perlita. Va a ser, y nos vamos a detener, vamos a darle unos 2-3 segundos por slide, nomás para poder ir recapitulando, para ir retomando el tema. Y nos vamos a detener en el slide número 61. Y ahí me voy a enfocar para de alguna manera extender los conceptos, no sin antes hacer una pequeña oración. Señor, gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente ante tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que este material que hemos preparado, Padre, que no sea únicamente algo que se preparó y no rinda ningún fruto, Padre. Tú lo sabes, tú sabes mi corazón, Padre. Tú sabes que de hecho te manifestaste anoche y me hiciste saber que es importante que cada uno de mis hermanos considere alguno de estos puntos para que a través de toda su experiencia puedan tener algún tipo de revelación, algún tipo de desatorar lo que está atorado, Padre. Sé en mi corazón, Padre, yo sé en mi corazón que amas a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos, a mí en lo personal, Padre. Y sabemos, Padre, que una vez que estamos ante tu presencia y con el deseo de profundizar en tus aguas, Padre, tú te vas a manifestar de una manera más profunda, más real, Padre. A cada uno de mis hermanos que has tenido a bien, Padre, revelarte, que estás con ellos, Padre. Gracias, Señor, gracias. Darle la gracia para que esa experiencia, Padre, pueda ser compartida a cada uno de nosotros que no estamos a ese nivel, Padre. Te lo pido por el hermoso y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Amén. Bien. Entonces empezamos, mis hermanos. Anteriormente estuvimos hablando del tema de cómo estamos constituidos, ¿correcto? Cómo estamos constituidos es importante. Ahorita ya metió un nuevo concepto del pastor, ya me dio tarea, lo apunto y lo incorporo, porque todo lo que es nuevo es digno de considerar, mi hermano. Porque en ocasiones la primera reacción cuando uno escucha algo nuevo y no se acopla, no se ajusta a los conceptos que uno tiene preestablecidos, es el de rechazo, es el de temor. Hey, estás trastocando mi fe. Una vez que tú entras en esa profundidad y estás trastocando mi fe, empiezas tú en un punto de defensiva. Hey, dale, todo lo que quieras, pero con mi fe no te metas. Lo digo por experiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Y eso es malo. No necesariamente. Tener el celo sobre la fe es algo que el Señor nos dice a través de las Escrituras, que no te vas a dejar mover tan fácilmente. Pero una vez que alguien
a lo mejor, ¿verdad?, que no tiene ni los caminos, ni las tablas, viene y empieza a mostrarte información bien fundamentada. No quiere decir que te va a hacer que quiera que cambies, no necesariamente. Lo único que se desea es que consideres alternativas. Afortunadamente, cuando uno se pone en disposición, el Señor te esa información la va a adecuar a tu condición. La va a adecuar. Y eso es lo hermoso del Señor. Nosotros no podemos, dicen que el Señor es omnipresente, es omnisciente. Entonces, no tendrá la capacidad de manifestarse a cada uno de mis hermanos de manera distinta. Por supuesto que sí. Así que no tenga miedo, mi hermano. La relación que uno empieza a tener con el Señor es individual, es independiente, ¿sí? Y solamente usted que lo está experimentando sabe cuál es su verdadera relación con el Señor. Ahora, lo único que sí no debemos de perder de vista, que a mí al principio me sucedió, fue que yo sabía, hace más de 16 años, cuando tuve aquella experiencia con mi señora, cuando murió mi señora, yo sabía que el Señor había llegado a mi vida. Yo lo sabía. Podía percibir las cosas de una manera distinta. Las cosas que antes a mí me agradaban dejaron de llamarme la atención. No que no me agraden, pero me dejaron de llamar la atención. A mí algo que me apasiona, algo que me llena profundamente, es estar metido y buscando de Dios. Puedo tardarme horas. Anoche estaba a las 12 de la noche. Después de a las 12 de la noche me entregó con un solo concepto que me aclare el Señor para mí. Ay, Padre amado, ya casi me estaba llorando ahí. Gracias, Señor. Gracias. Porque está uno buscando y de pronto no sabes en qué momento. Pero también, mi hermano, mientras tú no busques, no vas a encontrar. Por eso el Señor dice a todo que el que busca, encuentra. Sí. Ahora, si estamos ahorita en un nivel de confort, ciertamente lo menos que se te va, a lo mejor te va a llamar la atención, es estar buscando cosas. Prefieres mejor un TikTok de una, a lo mejor de un chiste, de algo chusco. ¿Por qué? Porque te va a despejar. Lo digo por mis hermanos. Pero también es un punto de distracción. Afortunadamente, los logaritmos que se utilizan en las redes sociales, así como son buenos, también son malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienen unas ciertas fórmulas por ahí que si usted se mete a ver las cosas de Dios, lo va a bombardear con cosas relacionadas con Dios, con el Espíritu, etcétera, con el tema que usted está viendo. Así es como funciona. Y no es que antes yo pensaba, caramba, qué extraño que ahora que estoy enfocado en conocer las cosas del Señor, me aparecen más y más cosas. O sea, miro un concepto y luego viene otro y otro y otro. No sé si les haya pasado. Sí. Pero métase a mirar no sé, lo que pasó ahora con la guerra de Ucrania, y ahí empieza y que ya ha generado nuevos misiles y que empieza la retórica ahí de lo relacionado con cuestiones bélicas. Ahora, ¿por qué hago énfasis en estos temas? Porque lo que vamos a ver tiene mucho, se relaciona mucho con las cosas que estamos acostumbrados. Inclusive, la manera en cómo nos han enseñado a través del tiempo no quiere decir que están mal, porque en su momento
sirvieron para la generación que estaba obteniendo esa información. Hubo muchas personas que fueron salvas, que partieron con el Señor y fueron salvas. Pero lo nuevo ahora es no nada más ser salvos, pero encontrar y obtener la gloria del Señor. Y no nos vamos a esperar al morir, podemos lograrlo hoy. Dices, caramba, ¿de qué está hablando mi hermanito Pilo? Pues resulta que parte de la promesa que yo hice al Señor después de que partió mi señora fue: Padre, yo quiero saber de ti, te voy a buscar. Y cada vez que yo me detengo y que no aprendo cosas del Señor, siento que le estoy faltando. No sé si a alguno de ustedes les sucede. Me estoy estancando. Y eso no es bueno. Pero ahora, si obtenemos información distinta y diferente y no buscamos de esos temas, seguramente nunca van a encontrar otras ideas, otras revelaciones que han tenido a diferentes personas a través de esta época. Es decir, hay varones, hay ciertas reformas que están ocurriendo, ¿sí? Y vienen con mucha fuerza, mis hermanos, porque los conceptos que se manejan son muy sólidos, están muy bien estructurados y sobre todo están dando frutos, ¿cierto? ¿A qué me refiero con que están dando fruto? Se han liberado ciudades, se han liberado personas. ¿Por qué? Porque han encontrado la fórmula correcta, más que fórmula, han encontrado el camino, la guía para llegar y poder de alguna manera ver ¿cómo le llaman? La dualidad que existe. Es decir, de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al Padre Nuestro que todos rezamos, dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cierto? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, pero no se está, pensamos uno, ok, pues que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dice, pero lo vemos así como, dice, no vamos a poder, en otras palabras, no vamos a poder entender la Biblia, que es un libro espiritual, no la vamos a poder entender cuando lo leemos con el alma. Tenemos que leer con el espíritu y entenderlo con el espíritu. Entonces, ese camino, llegar a caminar en el espíritu como lo recomienda la Escritura, dice, tenemos que andar en el espíritu. Es un camino no tan fácil de entender y mucho menos de explicar. Entonces, todo este material precisamente tiene ese propósito, tratar de dar un poquito de luz, así como me la ha dado a mí, ¿verdad? No son conceptos que haya yo obtenido de manera, ahora sí que individual, o que haya habido una revelación, sino simplemente son conceptos e ideas que en lo personal he adquirido como ciertas, de acuerdo a la metodología científica, que a mí siempre lo pongo yo en una metodología científica, que curiosamente el Señor me ha estado revelando que esa metodología científica es el principal obstáculo para caminar en el Espíritu. ¿A qué me refiero? Les comparto, ¿ok? Punto importante. No quiere decir, ¿por qué estoy llegando al punto, en esa conclusión, de que la metodología científica es mala? No es mala, siempre y cuando entendamos todo el fundamento, entendamos la base, los fundamentos principales de nuestra fe, que es precisamente los que trato de compartirle. Estamos hablando dominio
Cuando decimos dominio, cuando yo lo escuchaba pensaba, decía, ok, se está refiriendo, pues si dice dominio, sí, quiere decir que yo soy el artífice principal para que las cosas se den, ¿verdad? Y poder de alguna manera decir cómo se deben de hacer las cosas. Quiere decir que yo estoy en dominio y en control de todo. No necesariamente. Cuando hablamos de dominio, quiere decir que tienes dominio, sí, pero sobre tu alma. Sobre tu alma. Nada menos ahorita saliendo del trabajo, salí un poquito cansado. Estábamos descargando una caja de tráiler, estaba demasiado caliente. Lo primero que se me vino a la mente es precisamente, dice, ahorita voy a pasar ahí al súper, me voy a comprar unos refrescos de a litro, de a 2 litros con unos hielos. No, hombre, me va a refrescar a todo dar. Y curiosamente me di cuenta, dice, pero tiene azúcar. Pero es que está muy rico. Entonces, dice, es muy difícil tomar la decisión. Bueno, pues si a mí me gusta especialmente, no es un gole ni nada, pero me fascina el refresco de cola, ese que le llaman cero. Me fascina. Y con hielos, wow. Sin embargo, no sé si se han fijado, ¿verdad? Pero últimamente en mis carnes han ido para arriba. Bueno, al menos mi pesa me indica que efectivamente, o sea, no nada más es el peso, mis hermanos, pero problemas de diabetes, hipertensión, etcétera. Bien, entonces ya a estas alturas del partido tiene uno que cuidarse, ¿correcto? Bueno, entonces, mis hermanos, dominio se refiere a, nosotros sabemos que te va de alguna manera a nutrir, que te va a hacer bien. Entonces cuando nosotros sabemos que algo no es para tu bien, no es para edificarte, nosotros debemos de tener pues la manera de evitarlo, decir, ¿sabes qué? Éítale, no. Y desafortunadamente no todos estamos a ese nivel. Sí, a mí me fascina el picante, pero oye, está bien el picante, pero cuando exageras del tema, pues va a traer otros problemas. Entonces, ¿por qué si sabes que algo está mal, por qué lo sigues haciendo? Pues porque estamos batallando con el dominio. Estamos batallando con el dominio. Entonces, vamos a seguirle escarbando, ¿ok? Siempre que Dios te adormece, cuando estamos dormiditos, dices, ay, vamos caminando, y no vemos la luz. Si eventualmente nos encontramos a alguien que trae la unción, que traiga todo lo que tú andas buscando, pues te va a llamar la atención. Seguro vas a decir, oye, pues yo quiero de lo que él trae. Entonces nuestro testimonio, más que cambiar a otra persona, tu testimonio y lo que tú vayas de alguna manera adoptando como real y como verdadero, seguramente vas a hacer tu campo magnético se va a expandir y vas a tener más personas que se van a decir, oye, yo quiero de lo que tú traes. ¿Sí? Entonces, seguramente les ha pasado, dependiendo de dónde imagino yo que personas que ya andan en un nivel espiritual demasiado elevado, llega una persona que está en un camino espiritual de una manera incipiente, llega, pues seguramente va a estar fuera del lugar. Pero si no es atraído y si no es acobijado, es decir, cuando no das de gracia lo que de gracia has recibido, seguramente esa persona pues no va a conocer del Señor, y eso el Señor pues tal vez le va a dar tristeza. ¿Por qué? Porque se supone, ¿verdad?, que estamos llamados para representar al Señor. Número uno, decían, acabo de
de aprender algo, decían, número uno, preguntaban, ¿para qué nos hizo el Señor? ¿Para qué nos hizo? Es una respuesta, no, pues para que lo adoráramos. No, pues diferentes. Si tuviera que preguntarle a mi hermanita Alma, no me pregunte, ¿usted para qué piensa que nos hizo el Señor? ¿Para amarlo? Bien dicho. Mi hermanito Ricardo, se va desplieguese, mi hermanito Ricardo, con confianza. Para conocerlo, sí. Pues el concepto que acaban de alguna manera de presentar es de que el Señor nos hizo para podernos llenar de su presencia y de esa manera vivir en cada uno de nosotros. Me fascinó ese concepto y seguramente ya quedó aquí grabado. ¿Para qué nos hizo? Para poder habitar en nosotros, porque el Espíritu ya está dentro de nosotros. De hecho, este varón me dice que el Espíritu está justamente en el vientre. Dije, no, Padre, no me digas eso, está muy escondido en mi vientre. Sí. Pero curiosamente se han escuchado conceptos de que el Espíritu de nosotros se encuentra dentro de nosotros de una manera pues muy amplia, muy genérica. Pero ya cuando de alguna manera están pues se están aventando diciendo, a ser más específicos, ¿sabes qué? El espíritu del hombre se encuentra en el vientre y se dice que está dentro del vientre. Dice que hay ciertas membranas por ahí dentro del vientre, ¿sí? Que cuando nosotros estamos en el espíritu se activa. Si está dentro de nosotros, no están diciendo mentiras, pero dónde y cómo activarlo es lo que hemos tratado de alguna manera de compaginar, de presentar, y ojalá sea de ayuda para cada uno de nosotros. Si tu alma y tu espíritu están separados, ya sabemos quién está a cargo de nuestra vida. ¿Quién? El ejemplo que es cuando escuchamos diferentes interpretaciones de la Escritura. Ciertamente, a veces estamos en alguna posición, en algún conjunto de personas y empiezan a tirar conceptos de las Escrituras diferentes a los que ya tú tienes de alguna manera grabados en tu mente y en tu corazón, y que tú los miras, los sientes como ciertos, ¿correcto? Dice, a mí me han enseñado, por ejemplo, que el Padre no cambia, no va a cambiar, es el mismo ayer, ahora y siempre. El Señor no va a cambiar, ciertamente. Sí. Nosotros sí hemos cambiado. Entonces lo que está sucediendo es de que a través de los tiempos, en cada una de las generaciones, seguramente tenemos que adecuar, tenemos que dar, ahorita a los jóvenes requieren mucha más información. Antes, con que usted se parara aquí les dijera, ¿sabes qué? Así son las cosas. Ok, así son las cosas. ¿Y qué va a suceder cuando conceptos que para ustedes son claros y los vierte, los comparte a jóvenes? Seguramente pues van a estar ahí por un tiempo, pero no fueron acuñados adecuadamente, y lo que va a suceder, que está sucediendo con mucha frecuencia, es de que empieza a retirarse de las congregaciones. Nos ha pasado, ¿sí? Entonces es tiempo
de empezarles a dar fundamentos un poquito más sólidos para que pues ellos puedan no nada más aprender, pero investigar. Estábamos hablando de la luz del cuarto día. En la luz del cuarto día había sombras. Un fundamento principal, dice, cuando Adán perdió la semejanza de Dios. Eso es importante, mis hermanos. Sabemos, en eso sí hay consenso. Adán podía de alguna manera interactuar en el mundo espiritual, en el mundo terrenal. ¿Hay consenso en eso? Sí, ¿verdad? Una vez que Adán desobedeció y pecó, salió de esa dualidad, es decir, podía estar en el mundo espiritual y en el mundo terrenal, pero una vez que desobedeció, perdió su característica espiritual. Perdió su característica espiritual, es decir, ya no podía comunicarse con los reinos del cielo, era más acá abajo. Por esa razón, ahora la sombra viene a ser la corona del hombre, es decir, dicen que hay dos luces. La luz dice, la sombra que vino después de que Adán de alguna manera desobedeció y aprendió del árbol tomó el fruto, lo comió, desobedeció. Él voluntariamente decidió salir de la luz y entrar a las sombras. ¿Ok? Eso es importante. Dios sabía que el hombre prestaría más atención a la partícula que al espíritu. Ya les explicaba la vez pasada dónde está el espíritu y dónde está la partícula. Entonces él ya sabía, el Señor sabía que nosotros íbamos a atender, mirando las acciones de Adán, ¿verdad? Que desobedeció por no sé qué traía ahí en su cabecita, que siempre le reproché, padre, oye, Adán, pues de qué se trata, mira, nos veniste a molestar a todos tus descendientes, Chihuahua, por una desobediencia. ¿Por qué no? Si tú sabías que no lo deberías hacer, ¿por qué lo hiciste, Chihuahua? Pero bueno, caímos en una dualidad. Dice que vivimos en causa y el efecto de esta dimensión. Lo que está bien, lo que está mal. Es decir, tendemos a hacer un juicio. Eso sí está bien. No, sabes que esto, ¿en base a qué nosotros hacemos juicio de que si está bien o está mal? En base a las imágenes y a los conceptos que nos han enseñado o que he adquirido a través del tiempo. Sí, inclusive, aún aquí en la iglesia tenemos conceptos así muy marcados. Esto está bien y esto está mal. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? ¿Que eso es incorrecto? No necesariamente. Dice, pero no hay nada bueno en un sistema de dualidad, es decir, lo que cuando estás bien, cuando estás mal. Lo que va a suceder es cuando hay una confrontación, seguramente lo primero es que dice, corrige a un sabio y te lo va a agradecer toda tu vida. Corrige a un tonto y te lo vas a echar de enemigo. Entonces ahí ya seguramente vas a tener muchos enemigos, ¿verdad? Entonces, porque a lo mejor no somos muy sabios. Cuando a mí me dicen, ¿sabe qué, hermano Pilo? Ese concepto que usted tiene no está bien fundamentado. A ver, ¿sabe qué, mi hermano? A ver, vamos a darle, porque vamos a investigar y vamos a sentarnos y vamos a discutirlo. No me voy a quedar, ¿sabes qué? Sos dueño de la verdad absoluta y todo lo que tú pienses y todo lo que tú digas, pues no me interesa. Claro que no. ¿Sí? Estamos precisamente en este camino tratando de, pues de alguna manera poder ser luz, poder ser de ayuda para personas que apenas van caminando igual que uno. Todo lo que yo batallé, no me gustaría que las personas que vienen atrás de mí batallaran igual que yo, ¿verdad? Fisiológicamente tenemos, dijimos, 70 a 10 trillones de células. Cada célula tiene 1.5 volts. Esto es importante porque sabemos precisamente
Cuando usted entra en estado de unción, en estado ahora sí que se enfoca en el Espíritu, que a veces son garbanzos de libra, pero se ha dado. Hay personas que uno de los, cuando yo andaba buscando este tema, en una ocasión había una persona que tenía un cáncer. Entonces empezó a orar, empezó a clamar al Señor. Fue tanto su comunicación con el Señor, pudo entrar en esos caminos poco frecuentes de llegar, y el resultado fue que hubo un milagro. Fue con él, sintió un fuego. No sé si hayan ustedes escuchado cuando personas que dicen, ¿sabes qué? Es que lo único que sentí es que me recurrió un fuego. Pues ese fuego precisamente es esa energía. Ahí está esa energía. O sea, el Señor nos creó de tal manera que esa energía ya está en cada uno de tú. Que no te digan lo contrario, quien te diga, no, ¿sabes qué? No, es que tienes que ir con un doctor para que te dé el medicamento y te diga que vas a estar bien. No, Señor. Tenemos que tener la convicción que tú ya fuiste creado, como decía el pastor, fuimos hechos, ahora sí que estamos hechos del ADN del Señor. Nomás son 1.5 volts por 700 y tantas mil millones de células. Cuando tú te enfocas, cuando tú entras a la presencia del Señor, puedes activar toda esa energía y puedes sanar tu cuerpo, porque tu cuerpo fue hecho perfecto, mi hermano. ¿Sí? Que nadie te diga lo contrario. Y si te lo dicen, estás escuchando al engañador seguramente. Decía, tus pensamientos, o sea, lo que tú piensas, si tú estás en duda, no, es que no puedo, es que es difícil, claro que no vas a poder. Pero si tú vas con convicción, vamos a poder, claro que sí vamos a poder. Que vamos a llenar estas sillas, claro que las vamos a llenar. ¿Y cómo las vamos a llenar? Lo estamos haciendo, estamos entrando en oración, pero lo más importante es nosotros mismos, estamos haciendo el cambio a nosotros mismos y poder mostrar a las personas que van llegando. Un punto en común que cada uno de mis hermanos, cuando un hermano nuevo llega, ¿saben qué, mis hermanos? Es que yo aquí llego a un ambiente que es muy agradable. Se irradia luz, hay amistad, hay fraternidad, efectivamente. ¿Y cómo podemos llegar a esa fraternidad? Estando unidos y en comunión y en un mismo sentir. ¿Okay? Tus pensamientos y emociones son magnéticos. Es decir, ¿por qué hablo de estos temas? Cuando yo hablo de energías y todo esto, estoy hablando de cosas que yo sé que son medibles, ¿sí? Y no nada más a mí me lo hayan contado, sino lo he experimentado. No sé si les han comentado, ¿verdad? Pero tus pensamientos, si tus pensamientos son de, no sé, de estrés, depresión, etcétera, seguramente estás predispuesto para que las bacterias dentro de tu organismo empiecen a proliferar, es decir, empiecen a vivir. O sea, esa depresión va directamente a tu cabecita, a tu cerebro, y ese cerebro va a generar frecuencias que van de alguna manera a alimentar, resuenan la frecuencia de las bacterias, de los virus, etcétera, y empiezan a proliferar. Es muy difícil que una persona con una actitud de alegría, de gozo, de contentamiento, caiga en ese tipo de situaciones. No la vamos a ver enfermas. Tiene que haber sido algo extraordinario, pero regularmente no va a suceder. Nuestra energía son 9 metros. O sea, cuando andamos al 100, cuando decimos, no, yo traigo buena actitud, y estamos hablando de buena actitud en el sentido de respeto, de confianza, de
estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Esta ilustración es un poquito chocante, pero es cierta. Es chocante porque cuántas veces nosotros no dedicamos tanto tiempo al trabajo, estamos ahí tratando de sacar las cosas adelante, pagar los biles, esto y lo otro, ¿sí? Y ya cuando empezamos a tener una cierta cantidad de dinero, o sea, que empezamos a adquirir cierta cantidad, sentimos ya, oh, qué padre, ya económicamente estoy muy bien, sí, pero también tu salud, ya le echaste el ojo a tu salud, ¿cómo estás? Entonces, no podemos, hay personas que han llegado al punto de poder, de alguna manera, estar, dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, en ese orden, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero regularmente lo que hacemos nosotros es que primero vamos a buscar las cuestiones pues que un carrito y esto, y el reino de Dios lo dejamos al último. Y una muestra de eso es que pues nada más es cuestión de voltear aquí a la iglesia, ¿verdad? Nadie en busca de las cosas del Señor. Ahora, si me estoy equivocando, tú, mi hermano, que me ves a través de las redes sociales, pues puedes participar y decir, ¿sabes qué, hermano? Estás equivocado. ¿Por qué? Porque yo, aunque no estoy yendo a la iglesia, de todas maneras, yo sí tengo el tiempo, me estoy dando el tiempo para buscar las cosas del Señor. Gloria a Dios por eso. Y ese tipo de experiencia, pues es buena tenerla, ¿sí? Y sobre todo compartir, porque esa actitud es lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar para apoyarnos el uno a otro como hermanos que somos en Cristo. ¿Qué pasó cuando Adán comió el fruto prohibido? Perdió la imagen, entró a las sombras. Es decir, ya no se podía comunicar con el Espíritu del Señor. Él andaba más acá, ¿sí? Hacían una referencia, dice, hasta no nada más entró en la sombra, pero hasta se volvió tonto, ¿verdad? Dice, caramba, pues eso es una palabra fuerte. Dice, ¿cómo te atreves a decir eso? Es que sucede de que cuando perdió la imagen de Dios, se quiso esconder atrás de un árbol. ¿Usted cree que quien en su sano juicio y que conozca al Señor sabe que se va a poder esconder del Señor? Solamente alguien que realmente no está bien de su cabecita, ¿verdad? Dejando las sombras y tiempo de cambio. Aquí vamos a echar la carne al asador, mis hermanos, ojalá y sea de bendición. Fundamento. Está en Hebreos, estamos hablando de la palabra del Señor, ¿sí? En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Estamos hablando ahorita de la sombra, ¿correcto? La sombra. Y no porque es algo metafórico, sino que la Escritura dice, porque la ley, teniendo la sombra, fíjese, la ley, ahorita voy a poner una ilustración donde efectivamente la ley, ¿qué es la ley? Todo lo que estaba de alguna manera constituido en el Viejo Testamento, lo que decimos el Viejo Testamento. El Viejo Testamento fue hecho precisamente para enseñarnos, una vez que el Señor se dio cuenta de que nosotros no podíamos caminar en la luz, entonces tuvo que poner ciertas reglas y ciertas ilustraciones para que pudiéramos andar en las tinieblas y en las sombras. Dice, caramba, a ver, paso a paso. Aquí está, mire, la cuarta luz del día. Adán, primer día, fruto de sombra. Primera luz del día, imagen de Cristo. La ley está dentro de la sombra, ¿sí? Dice, cuando Adán perdió la semejanza de Dios, se convirtió en una sombra, ¿sí? El anterior, Perlita,
Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Es decir, desde ahí nos están diciendo cuál es nuestra condición. Nuestra condición es, porque estamos viviendo la sombra, dice, es que más adelante me va a ir mejor. Si yo tengo mi buen carro, tengo mi buen trabajo y esto y lo otro, pues voy a tener bien. Pero en ningún momento está mencionado, está mencionando cuál era tu condición original. Éramos luz. ¿Sí? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Cuáles son la misma imagen de las cosas? Las cosas, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La imagen de las cosas está en el reino. ¿Sí? Pero perdimos esa comunicación. Pues eso fue catastrófico. Si en nuestro sano juicio dices, oye, ¿tú qué prefieres, andar en las sombras o quieres andar en la luz? Pues yo quiero andar en la luz, pues es obvio. Sí, pero pues malas noticias, pues tu antecesor cometió un error y ya no puedes estar en la luz. Dice, válgame, pues ¿por qué? Pues yo ¿qué hice? Como decía Vicente Fox, ¿y yo por qué? ¿Verdad? ¿Y yo por qué? Pues resulta, eso es importante, mi hermano, porque el Señor dio las provisiones para regresar a la luz. Sí, lo vamos a ver. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, seguimos haciendo los mismos sacrificios, es decir, hacemos lo mismo, venimos los miércoles, los domingos y esto, y hacemos exactamente lo mismo. Lo mismo. Dice, ¿estamos estancados? Sí, tal vez estamos estancados. ¿Quién quiere estar estancado? Nadie quiere estar estancado. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos desatorar ese estancamiento, ¿correcto? Vamos a hacerle algo a ese estanque, hacerle algo para que fluya. Me imagino yo, ¿verdad?, que las aguas donde fue bautizado mi hermanito Alma y mi hermanito Dani, si estuviera ahí todavía el agua, pues seguramente ya estuviera oliendo feo, tal vez, hubiera bacterias, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? Les hacen un drene para que pueda seguir ahora sí su curso. Fíjense, cuando sigue el curso empieza a haber vida, porque si ustedes se fijan, allá afuera donde sale esa agua, hay algunas plantas bien hermosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es malo? No necesariamente es malo, pero no es para hacer el juicio. No, es que esto está mal, que está bien. No. Vámonos a enfocar de eso que está sucediendo, cómo lo podemos convertir para poder nosotros encaminarnos y poder llegar al punto donde el Señor quiere que lleguemos con Él. Se establece que el crecimiento espiritual debiera ser perfectible, es decir, puede uno, si tú ya estás contento con tu nivel espiritual, mi hermano, malas noticias, estás estancado. Porque es perfectible. Si ya lograste uno, si ahorita tienes un don, por ejemplo el don de lenguas, ¿no puedes aspirar a tener un don distinto? Un don de profecía, un don de ciencias, etcétera. Según el Señor, somos elegibles, cada uno de nosotros somos elegibles a ese tipo de dones. Entonces, nada más es cuestión de querer y hacer lo que se tenga que hacer para llegar a ese punto. Se establece la oración para navegar y salir de las tinieblas.
Pues los que está en Hebreos 10:2 dice: pues los que adoran purificados de una vez por todas ya no se sentirán culpables del pecado. Es decir, a veces, hijo, la padre, me siento como que no avanzo, me siento yo no quiero sentirme así. Yo no quiero seguir los caminos que estaba antes o lo que yo experimentaba antes. Yo quiero empezar a mirar de alguna manera, pues estar más en tu presencia. Claro, claro que sí, es posible. El seguir con los mismos sacrificios refleja la falta de crecimiento espiritual. De otra manera cesarían de ofrecerse, Hebreos 10:2. En Juan 5:19, o sea, cuando hacemos juicios, esto es importante, mi hermano. A veces tendemos a hacer juicios, ¿verdad? Cuando estamos en la dualidad, de alguna manera nos están pidiendo pues dejar esa dualidad. Dualidad, bien y mal, es igual, es equivalente a estar navegando en la luz. Eso ya para mí está claro, ¿sí? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, decía el Señor, hombres de poca fe, cuando lo miramos hacer, dice, grandes cosas harán. O sea, todo lo que Él hacía, ustedes lo pueden hacer y lo pueden hacer potenciado, lo pueden hacer mejor. O sea, el Señor, es una promesa del Señor, es un statement, es algo que Él dijo. Entonces, si estamos conscientes de que dijo eso el Señor, ¿sí?, ¿por qué no vamos a su búsqueda? ¿Por qué no? Bueno y malo, correcto, incorrecto. La iglesia promedio continúa viviendo en esa dualidad. Aquí afortunadamente puedes venir y puedes, o sea, hasta que yo esté hablando de estos temas, no es obra de la casualidad. Y el respeto y la atención, o sea, antes yo sentía que faltaba el respeto tocar estos tipos de temas. Pero ¿qué me llevó? ¿Por qué? Porque al principio yo los tocaba sin un fundamento bíblico. Y cuando tú haces las cosas sin un fundamento bíblico, sí estás faltando al respeto. Primero el Señor, porque estás hablando sobre tu propia palabra. Pero cuando es un fundamento bíblico, sí, puede estar sujeto a discusión, claro que sí. No se va a tratar de que te voy a cambiar tu concepto, me vas a cambiar tu concepto, no. Simplemente el Señor te va a revelar cosas a ti para que tú, de alguna manera, puedas tú guiar a un tipo de personas. ¿Sí? Decía mi hermano Ricardo, lo dice con mucha frecuencia, el Señor nos necesita a cada uno de nosotros. Nos necesita. No nos necesita, pero se va a servir de cada uno de nosotros cuando estamos en disposición para hacerlo, para llegar a donde Él tenga que llegar. Entonces no eres tú, mi hermano, no eres tú el que estás hablando, no eres tú el que se está expresando, no eres tú el que se está parando aquí, es el Señor. Las primeras veces que yo me paraba yo aquí, yo estaba consciente de la responsabilidad que tenía. Dice, porque aquellos que se paran aquí en su nombre y no con el nombre del Señor, pueden de alguna manera pues ser avergonzados. Yo no quería pasar vergüenzas. Pero cuando el Señor te va diciendo, mi hijo, por aquí, continúe, mi hijo. Si ahora se quedó un concepto ahí, una semillita, eso es lo que hace falta, al menos una semillita. Sí. Adóptala, tómala. Es mucho más fácil tomar el celular que enfocarse en expandir el espíritu. Ciertamente, les decía, a veces agarra uno el celular y empieza ahí con los TikToks. Y cuando pasa eso, o sea, no
El TikTok es una herramienta pues relativamente buena cuando le hace el uso adecuado. Sí, porque hay información de primera mano, estás hablando de cosas que están pasando en el otro lado del mundo. Sí, y a veces, es más, inclusive me gusta mucho cuando sale un TikTok relacionado de una imagen de un ángel que está volando en el cielo y dice, caramba, esto es real o es… O sea, las cosas del Señor le llaman la atención, pero la gran ventaja del TikTok es que podemos estar conectados a todo el mundo, lo que está pasando en todo el mundo cuando sucede algo extraordinario y podemos verlo. Pero también hay muchas cosas que te pierden el enfoque, que te van a llamar la atención, ¿sí? Especialmente cuando son cosas que no edifican, pues. Y ese tipo de cosas a veces, desafortunadamente, les ponemos más atención que a las cosas que edifican. Cuando dejas la malicia del juicio y dejas que tu espíritu controle tu alma, esto es importante, mi hermano. La lámpara del cuerpo es el ojo, está en Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará bien. Estará lleno de luz. ¿Correcto? Luz de vuelta, luz. Estando consciente, tendrás dominio. O sea, dominio, no sobre las demás personas, sobre todo lo que si tú estás consciente y tú sabes, esto me va a edificar, me va a acercar al Señor, me va a ayudar para expandir mi espíritu. A veces el enemigo va a llegar a ti de una manera muy sublime, te va a decir como que, esto no está tan mal. Pero cuando tú ves el trasfondo, número uno, el primer signo de que está el maligno controlando tu vida es cuando te desenfoca de tu crecimiento espiritual. ¿Sí? Por el contrario, cuando continúas con la malicia y el juicio y dejas que tu alma controle tu espíritu, está en Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas de vuelta. Tinieblas, la dualidad. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Luz, tiniebla. Vuelta a la dualidad. ¿Correcto? ¿Qué pasó cuando Adán comió del fruto prohibido y perdió la imagen y entró a las sombras? Dice sombras nada más. ¿Qué pasó? Bien, hace 16 años atrás, esta fotografía, si me permite el pointer, por favor. Se me olvidó tomar el pointer. Y esta fotografía, ¿cuánto la habían mirado anteriormente? Es el grabado de Flammarion, datado de 1888. Gracias, Perlita, qué linda, gracias. Este grabado de Flammarion, si se fijan ustedes, yo cuando la miré hace 16 años atrás, dije, porque obviamente pues yo andaba buscando las cosas del Dios, y dice, bueno, ¿dónde perdimos en el camino? ¿Dónde perdimos toda la unción, toda la comunicación, todo el vivir con el Señor? ¿Dónde lo perdimos? Entonces me regresé en la historia, buscando cómo ha ido evolucionando. Ahora sí que a través de las sociedades, el humano, cómo se
No sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Ha habido reformas, no nada más en lo que dicen las escrituras, ¿verdad? De cómo la tribu de Israel, cómo se dividieron en los reinos. O sea, a partir de ahí nada más están enfocados en esa área. Pero en general, si te vas tú al aspecto científico, cómo ha ido evolucionando el hombre, pero a partir del padre de la fe, a partir de Abraham, ¿sí? Es cuando se empezó a instituir precisamente todo lo que ahora conocemos como nuestra fe. Es el padre de la fe, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y cómo fue que se perdió? Si se fijan ustedes, dice, los buscadores del reino de los cielos, el grabado de Flammarion, datado de 1888. En esta imagen se está expresando un ingenuo misionero de la Edad Media. Contó que en uno de sus viajes en busca del paraíso terrestre alcanzó el horizonte donde el cielo y la tierra se tocan, y que encontró un punto donde estos no estaban soldados, por lo que él pasó los hombres flexionando bajo la cubierta de los cielos. Es decir, si se fijan ustedes, esta parte de aquí es el mundo como lo conocemos, nuestra tierra, ¿sí? Está la luna, está el sol, están las estrellas, y aquí él está entrando en una dimensión distinta. Aquí está una especie de ruedas de carreta. O sea, es una realidad completamente diferente. Cuando yo lo miré dije, ¿es posible hacer esto? Decía el pastor el otro día, nos compartía, y completamente de acuerdo, hay personas que pueden ver realidades diferentes a las que nosotros podemos ver. Y también hay personas que por no saber que estamos capacitados para hacer eso, ¿sí?, les da miedo y no se van por esa avenida, porque les da miedo. A mí me pasó, a mí me dio miedo, ¿sí? Bueno, esto es para que es posible. Dice, desapego a las sombras. Se entiende que en el espíritu no había imágenes, porque en las dimensiones espiritual está compuesta de sustancia y forma. Es decir, para volver al espíritu, lo primero que tenemos que dejar de hacer, yo lo estaba de alguna manera reflexionando, y seguramente las personas que entran en presencia del espíritu, ellos ya lo saben. Mi hermanito Ricardo lo puede, pues de alguna manera, compartir. O sea, cuando dice uno, voy a entrar en la presencia del Señor y siento la presencia del Señor, ¿eso es posible? Claro que sí es posible, pero se requiere de valentía, se requiere de disposición, ¿sí? Y sobre todo, pues de la misericordia del Señor, si te va a permitir acceder cuando tú estés listo a entrar en esos niveles. Dice, se entiende que en el espíritu no había imágenes, porque en la dimensión espiritual está compuesta de sustancia y forma. Las imágenes que tenemos en nuestra mente son productos de las sombras. Es decir, pues ya nos fastidió, Adán ya nos fastidió, y todo lo que nosotros estamos conceptualizando y nos han enseñado es precisamente producto de la sombra. Por eso es tan difícil entrar en el mundo espiritual, porque lo queremos acoplar a una forma que fue adoptada en las sombras. Pero aquellas personas que sí pueden entrar en el mundo espiritual es porque están conscientes de que para llegar al mundo espiritual, lo primero que debes de evitar es tratar de poner una forma
a los conceptos. Es decir, es muy común. Dice, bueno, ¿y cómo va? ¿Qué es andar en el Espíritu? Quiere uno ver algo que será que, como nos han dicho, que tienes como un fantasmita y que puede uno entrar ahí, que esto y lo otro. No necesariamente. Lo primero que debemos de hacer es, dice, es como tratar de entrar al fondo del mar. Es decir, se regresa a un punto anterior, por favor, Perlita. Donde estábamos. Dice, ¿se entiende? Dice, no había imagen porque la dimensión espiritual está compuesta de sustancia y forma. Las imágenes que tenemos en nuestra mente son producto de las sombras. Jesucristo trata de revelar que la única forma de entender sus palabras espirituales es evitar de establecer imágenes en nuestra alma. O sea, entender, estamos hablando de que primero las Escrituras es un libro espiritual, ¿sí? Y no lo vamos a poder interpretar de una manera adecuada si estamos nosotros leyéndola e interpretándola con el alma. Sí. Lo primero que tenemos que quitarnos de nuestra mente es tratar de ponerle una imagen, quitarnos la dualidad, esto está bien, esto está mal. Porque afortunadamente el Señor ha tenido a bien, cuando Él se quiere revelar en cada uno de nosotros, sentimos la presencia inmediatamente. La sentimos. Ahí no hay explicación. Es muy difícil explicarlo, por eso le decía, es difícil explicarlo. Pero ¿realmente es necesario explicarlo cuando tú lo puedes sentir? Decía, yo puedo hablar aquí muy bonito, muy elocuentemente, pero a veces digo, carambas, pero ¿ya has experimentado eso? Si no lo has experimentado, entonces tal vez estás hablando de algo incompleto. Sí. Pero ¿cuál es la semillita? ¿Es posible? Y no nada más eso, es factible y vamos por ello. ¿Correcto? Es como entrar al fondo del mar. Es decir, cuando uno va entrando al fondo del mar, que es inexplorado, ¿cómo vas tú a entrar en el Espíritu cuando no lo conocemos? Porque dijimos que el Espíritu no tiene forma. Entonces lo primero que tienes que hacer es quitarte todas esas imágenes que pudieras tú tener. Dices, Padre, aquí estoy, muéstrame cómo es entrar en tu presencia. Y si tú miras una forma, entonces seguramente estás teniendo información de la persona que engaña. Porque el entrar en el Espíritu es cuando tú pierdes la forma, pero tú lo sientes. En el fondo del mar no hay forma. Tú entras, no hay forma. Es igual navegar en el Espíritu. Visualizando el fondo del mar, tú ves al fondo del mar y dices, caramba, si esto nunca antes lo había visto. ¿Sí? Por eso en el grabado que les mostraba ahorita, entraban a una dimensión que era desconocida. Y ese es ahora sí que el objetivo principal de esa imagen es de que podemos entrar a una dimensión desconocida. Es posible, ¿sí? Pero es algo que no le vas a encontrar forma. Cuando tú estés ahí lo vas a saber. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? A través de la oración. O sea, ayuno y oración es la fórmula mágica, mi hermanito Ricardo decía. Ayuno y oración. Curioso que lo diga alguien que en estas carnes, ¿verdad? Pero seguramente para allá vamos, mi hermanito Ricardo. Dice, en el mundo físico, para obtener un vaso de agua, que es la sustancia, es otro ejemplo. ¿Cómo entrar ahí? ¿Cómo llegar a ese punto? En el mundo físico, anterior, Perlita, perdón. En el mundo físico, para obtener un vaso de agua, que el agua es esta parte de aquí, es la sustancia. Pero para obtener el vaso de agua, lo primero que va a pasar, ¿qué es? Tienes que formar el vaso. Tienes un proceso, ¿verdad?
es un proceso de cristalización a través de crisoles y a través de calor, etcétera, y luego ya haces el vaso, ¿sí? Entonces le das la forma. Ahora, entonces el agua, que es la sustancia, toma la forma del vaso. ¿Sí sabe cómo? O sea, si usted ya tiene una forma en su mente y usted quiere meter algo dentro de su mente, pues va a tomar esa forma. Eso puede ser un error. Adelante. En el mundo espiritual, la sustancia, el agua, en este caso, y la forma, el vaso, convergen en unidad. Es decir, cuando está uno en el espíritu, ahora la sustancia y la forma es lo mismo. Ya no hay manera de fluir en otro lugar. Estamos navegando en el espíritu porque ya no estamos juzgando, ya no está, esto está bien, esto está mal, porque usted sabe que está en esa, que dejó la dualidad y está fluyendo en el espíritu. En Hebreos 10:2 dice: pues los que adoran purificados de una vez por todas ya no tendrán culpables de pecado. Hebreos 10:2 dice: pues los que adoran purificados de una vez por todas ya no tendrían culpables de pecado. Es decir, la única manera que estemos purificados es dejando la dualidad, ¿verdad? Dejar las cosas. Nosotros sabemos, el Señor nos ha dotado para saber las cosas que están bien y las que están mal. Y cuando estamos en esa dualidad y en esa pelea de, híjola, esto no es, papi, pues nomás poquito, voy a pecar poquito. O estás o no estás. O vas a fluir o no vas a fluir. Y curiosamente, como dice aquí la palabra, ya no tendrán culpables de pecado. Es decir, una vez que tú entras en esas dimensiones, ya no batallas, ya no tienes que estar ahí luchando. Cuando tú estás luchando es que no has llegado a ese nivel espiritual. Pero cuando tú estás fluyendo en el espíritu, cuando tú estás fluyendo, cuando eres luz para las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Todo cambia. Todo cambia. Por eso, mis hermanos, mantengamos una actitud de tolerancia, hermandad, solidaridad, comunicarnos amorosamente y calmar nuestras mentes. A veces la dualidad nos está jugando malas, híjola, y esto, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Me lo está diciendo por mí? O a ver, ¿qué traes contra mí? Y, a ver, decía el hermano Eliezer en su prédica, que a veces cuando a lo mejor con una bebida o con algo, no sé, algo que a lo mejor cuando nos está yendo bien, hermano, cuando tienes un buen trabajo, cuando tus necesidades están suplidas por la gracia del Señor, etcétera, empezamos a sentir un exceso de confianza, y ese exceso de confianza nos hace intolerantes y arrogantes. Y pensar, ¿verdad?, que a todo el mundo los volteamos a ver con tan chiquitos y orejones. Y no. O sea, estar en hermandad, estar en comunión, es lo mejor y el mejor, ahora sí que, legado que podemos dejarle a nuestras generaciones, a las generaciones que vienen atrás de nosotros, que sean tolerantes, etcétera. Dejar ir, perdonar cada situación, mantengamos la armonía dentro de nosotros mismos, que no luchemos, que no juzguemos, que no resistamos y que nos enfrentemos, más importante. Es importante estar unidos en este momento crucial de nuestra historia. Vienen grandes cambios, amor incondicional,
para todos. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén, gloria al Señor. Vamos a traer nuestra ofrenda en este día. Vamos a darle al Señor lo que a Él le pertenece y vamos a ser despedidos, sin olvidarse que el próximo sábado vamos a estar aquí a las 5 de la mañana. Haga un esfuerzo de venir y traer al Señor ofrenda de un sacrificio vivo. Amén. Para muchos quizás puede ser muy temprano, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Queremos bendiciones de parte del Señor, nos tiene que costar. Así que gracias le damos al Señor por sus bendiciones. Sigamos orando por nuestro hermano Vladimir, sigamos orando por aquellos que están enfermos, nuestra hermana Patsy, nuestra hermana Penny no ha venido, sigamos orando por ella, oremos por cada uno de nosotros, aquellos que estamos en alguna necesidad. Oremos por la hija de nuestra hermana Alma, ¿verdad? Que el Señor la cubra con su sangre. Oremos también por cada uno de los ministerios y sigamos adelante confiando en el Señor, porque Dios es maravilloso. Vamos a ser despedidos en el nombre de Cristo. Señor, te damos gracias porque nos traes a este lugar con propósito. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y tú nos ayudes y que podamos ser de bendición a otros. Que no surja en nosotros los pensamientos contrarios, negativos, que no surja en nosotros la envidia, el coraje, sino que haya amor, que haya comprensión, que haya cariño, que haya hermandad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, despídenos en paz, llévanos con felicidad a nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y tú nos ayudes y que tu nombre sea alabado, glorificado hoy y siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo, Señor, dice, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hay comida para todos en el comedor, así que están todos invitados.